Para la construcción de la torre hay que tener en cuenta que probablemente se utilizó parte de esas donaciones del propio rey francés Luis XI. Eso lo sabemos o lo deducimos, aparte de algunas descripciones y de algunos documentos que lo apuntan ya posteriores, también por la presencia de un escudo con las 3 flores de lis de los reyes de Francia, que se conserva precisamente en la parte inferior del muro oriental de la torre. Por supuesto que en estos momentos también quien tuvo que aportar una serie de recursos fue la propia monarquía hispana, los reyes católicos. Recordemos además que justo cuando está en construcción la torre, en el año 1486, los monarcas visitan por vez primera Compostela, y los escudos de armas del reino de Castilla, alusivos ya en ese caso al reinado concreto de Isabel la Católica, también figuran tanto en esta parte oriental como en la parte occidental de la torre. De hecho, el escudo de la parte oriental es una obra magnífica que muestra pues la realización por parte de un taller o de un escultor de gran habilidad técnica, de gran pericia, conocedor además de lo que son las técnicas tardogóticas de influencia flamenca de ese momento. Luego también están los escudos del arzobispo Alonso de Fonseca II, como arzobispo que en ese momento está gobernando la sede y que por tanto también participaría de manera activa en esa construcción. Y finalmente nos aparecen tanto también en la zona occidental como en la zona oriental sendas labras heráldicas, en ambos casos correspondientes a la familia Osorio y a la familia Enríquez. No sabemos exactamente a quién pueden corresponder, pero cabe la probabilidad, porque aparece una T de una tau muy característica, que podemos poner en relación quizás con los condes de Lemos, en ese caso con el segundo conde de Lemos, Rodrigo Enríquez Osorio. Con todo, no aparece documentación, o conservamos documentación que atestigue la participación activa en esta financiación de la obra por parte de este personaje o de cualquier otro que explique pues esas labras heráldicas. Finalmente, también hay que tener en cuenta la aportación destacada del Cabildo, quien en el año 1486 vendía precisamente una custodia de plata para poder invertir parte de ese dinero, toda la parte de ese dinero, en la construcción de la gran torre de las campanas del rey de Francia, e incluso aportando una cuantía a mayores de esa propia venta. Es interesante también observar los arranques de un arco, probablemente de un artes, que comunicaría quizás, o estaría previsto que comunicase, la nueva torre de las campanas del rey de Francia con la estructura claustral que está al otro lado de la fachada de platerías. Probablemente nunca se llegó a concluir, y obedecería también a las necesidades de reforma que se está llevando a cabo sobre el viejo claustro medieval catedralicio, debido a ciertos derrumbes, de los cuales tenemos constancia, por ejemplo, de la necesidad de arreglos ya en 1462, y ahora también en torno a esta década de los años 80. Probablemente, por lo tanto, habría esa idea de crear esa estructura de paso justo por encima de platerías, y todo ello también nos pone en antecedentes a la hora de señalar que estaríamos ante una torre que para nada tendría un cariz defensivo, no estaría concebida como elemento torreado militar, sino que verdaderamente tendría más un cariz de tipo simbólico. Ello lo podemos ver a partir de las propias ventanas grandes que permitirían salir el sonido, que no son ventanas preparadas para defensa, y sobre todo la carencia de saeteras, de troneras ya para armas de fuego, de matacanes, de otro tipo de estructuras que demostrasen que esta torre estaba pensada pues para ese tipo de defensa. No obstante, sí fue dotada en la parte superior con merlones pentagonales, pero de nuevo con ese cariz de tipo simbólico que podemos poner en relación con este tipo de intervenciones pues en estos momentos ya de fines del siglo XV. Recordemos también que los reyes católicos en este caso habían dictado una serie de normas a partir de 1480 que prohibían la reconstrucción de las nuevas fortalezas, e incluso obligaban al abandono de las estructuras de tipo militar, y en este caso pues no sería desde luego una excepción.
Finalmente, señalar con respecto también a los elementos ornamentales que conservamos, tanto en lo que se refiere a las ménsulas sobre las que se apoya estas grandes impostas verticales que recorren los muros, como en los cimacios, en los capiteles y en otras formas decorativas, como lo son los propios escudos, que estaríamos ante un taller que tendría una formación propiamente galaica, haciendo uso, como era habitual en este siglo XV, de la recuperación de los elementos de la tradición mateana, de la tradición del pórtico de la gloria, como podemos ver, por ejemplo, en algunos ángeles que aparecen en esas ménsulas, y que a su vez son capaces también de conjugar esa tradición recuperada mateana que constantemente a lo largo de la Baja Edad Media se fue sucediendo en el caso galaico, con ya otros elementos de aporte tardogótico. Junto a este taller estaría ese otro que hemos señalado antes con respecto al escudo de Isabel la Católica y de los reyes católicos, también el de don Fernando el Católico, en esta parte oriental de la torre, donde observamos pues ya quizás un taller procedente de fuera, de la zona quizás francesa, o por lo menos que ha tenido un conocimiento de la tradición flamenca, y que incluso el profesor Julio Vázquez Castro apunta a la posibilidad de que tuviese un conocimiento también de nuevos sistemas ornamentales propios de un primer renacimiento que llegaría también por vez primera aquí a Compostela, a partir pues de pequeños elementos como pudieran ser unas volutas en una de esas ménsulas que recuerda a los capiteles de orden jónico, o algún otro aporte en esa misma línea. Por el dibujo de Vega y Verdugo de 1655-57, sabemos que la torre en ese momento todavía no contaba con estas 6 imágenes de los apóstoles y de San Juan Bautista que tiene en la actualidad. Por lo tanto, sabemos que fueron incorporadas a posteriori, aun cuando el estilo de las mismas demuestra una realización probablemente hacia la segunda mitad o fines del siglo XV. Es muy probable que procedan de una antigua portada, como en su momento señaló el profesor García Iglesias, pero en todo caso no sabemos cuándo fue colocadas aquí en esta parte, quizás con motivo de la propia reforma barroca acometida pues ya con Andrade, o incluso con posterioridad. Eso permitió, por lo tanto, salvar estas imágenes, que en su momento además serían visibles desde la parte inferior de la plaza de la Quintana, pero que luego, con las obras añadidas a posteriori, adosadas por la parte oriental a la propia torre, pues verdaderamente no resultan ya visibles, y sobre todo con el añadido de toda la intervención barroca de los pináculos.